Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero arrancaremos con un examen sobre los cambios al gabinete anunciados por el presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada. Y luego hablaremos de las enormes dificultades que enfrentan las presidencias de otros dos países latinoamericanos. Me refiero a Brasil y Venezuela, que es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó? Javier Tello, Leo, ¿cómo buenas estás? noches. Y desde Nueva York se encuentra con nosotros Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola Leo, Héctor, Javier, ¿qué tal? Jorge, buenas noches. Bueno, pues la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios de la mayor importancia a su gabinete. El principal de ellos es la renuncia de Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el nombramiento de José Antonio Meade como nuevo titular de Hacienda. Como resultado de este cambio, la Secretaría de Desarrollo Social queda vacante y el puesto fue inmediatamente llenado por Luis Miranda, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como subsecretario de Gobernación. ¿Cómo interpretar estos cambios? ¿Qué decir de la salida de Videgaray y la entrada de Meade a una secretaría clave en un momento tan delicado? ¿Qué lectura le podemos dar al nombramiento de Luis Miranda en la sede Sol? Y en general, ¿cómo embona todo ello en la coyuntura y ante la insistencia de muchos de que algo tenía o tiene todavía que hacer Peña Nieto para enfrentar una situación cada vez más complicada para el gobierno y su partido, el PRI? Héctor. Bueno, Leo, yo creo que este cambio parece haber venido obligado, ¿no?, por el magno incidente de Trump y la responsabilidad que en él tuvo Videgaray. A mí me parece que es un cambio bueno el de Hacienda, en el sentido de que ponen a un funcionario de alta calidad, quizá de todo el gabinete, el de mayor experiencia, al mismo tiempo el que parece más equilibrado, más sólido, y el que tiene, digamos, una trayectoria irreprochable desde el punto de vista de una cosa que a la sociedad mexicana con mucha razón le importa hoy muchísimo, que es el tema de la integridad personal y patrimonial. Entonces es un cambio muy obligado y es un cambio muy importante. Jorge no cree esto, pero yo creo que Meade, al ser nombrado secretario de Hacienda, es también puesto en un lugar en donde es, me parece, obviamente, un candidato o un precandidato posible para el PRI. Y yo creo que sería un muy buen presidente. No sé si un buen candidato, probablemente sería un mal candidato, pero sería un buen presidente. Un presidente, digamos, con la experiencia que no han tenido los últimos 3 presidentes de México. Una experiencia de gobierno, de alta responsabilidad, de alta responsabilidad en cada cosa y muy diversa. Y me parece que ha pasado por todos esos ¿Con dos puestos, presidentes? con 2 presidentes de distintos partidos, realmente con una suavidad extraordinaria. Bueno, dicho esto, a mí me parece que el presidente Peña está todavía usando muy poco del poder que tiene. Yo creo que el presidente Peña actúa como un presidente más débil de lo que es. Y me lo demuestra justamente su decisión respecto a este gabinete, que fue medio forzada por la renuncia de Videgaray, por la situación, y fue, salvo el de Hacienda, muy tímido en su decisión de cambiar el gabinete y muy, digamos, muy endógeno, ¿no?, volviendo a echar mano de la tribu al tomar a Luis Miranda para tomar una secretaría tan importante como Sede Sol. A mí me parece que el presidente tiene una oportunidad de relanzar su gobierno si decide rodearse de gente que efectivamente mejore la imagen de su gobierno. Tiene una enorme cantidad
todos, una buena parte del gabinete que realmente no le aporta nada al gobierno del presidente y parte de ella le aporta desprestigio, como el secretario de Comunicaciones. Y después una cosa muy importante que señaló Jorge en 2 ocasiones ya en sus artículos, y es que la oficina de la presidencia, Leo, Javier, sí, está deshecha. Desde que se fue Aurelio. Y es realmente difícil imaginar estos 2 años de gobierno sin una oficina de la presidencia muy sólida y muy bien armada. De manera que yo creo que el presidente, pues espero que esté empezando con estos cambios, tiene, me parece, mucho poder todavía que usar, que no está usando. Jorge. Pues varias cosas, Leo. A ver, en primer lugar, creo que muchos estaríamos de acuerdo que la renuncia de Videgaray no es la renuncia únicamente del secretario de Hacienda, es la renuncia del segundo a bordo, el copiloto, el primer ministro, como se le quiera llamar. Es decir, ha sido Videgaray que casi ha llevado la conducción cotidiana del gobierno durante estos ya casi 4 años. Peña Nieto obviamente toma muchas decisiones estratégicas, hace muchas de las funciones de jefe de Estado, todo lo que se quiera, pero quien llevaba el gobierno día a día, por todo lo que se ha comentado en muchísimos ámbitos desde hace 4 años, era Videgaray, no es solo el secretario de Hacienda. Y más allá de los méritos de Meade para el cargo de Hacienda, pues no me parece que tenga la cercanía o el ascendiente o ningún tipo de posibilidad de desempeñar esa parte del papel de Videgaray, ni bien ni mal, simplemente no lo hará. Y entonces la pregunta que empieza a tener que formularse es: ¿Peña ya va a gobernar él? O sea, ¿va a ser jefe de Estado y jefe de gobierno él? ¿O habrá alguien más que llene ese hueco? ¿O se va a quedar vacante? No entiendo muy bien, pero me parece que quizás esa es la pregunta central de este cambio, ¿no? La segunda, en efecto, no comparto la opinión de Héctor, en el sentido de que para mí sería de una enorme irresponsabilidad, y creo que ni Peña ni Meade se prestarían a eso, a que el secretario de Hacienda nuevo, en un momento fiscal, económico y de todo tipo, muy complejo para el país, dedicara la mitad de su tiempo a las finanzas y la mitad a hacer campaña. Al contrario, yo creo que el subtexto del nombramiento de Meade, cuando Peña le dijo, fue: y te estás quieto en Hacienda, vas a acabar el sexenio conmigo en Hacienda, punto. Es la impresión que yo tengo, más allá de las fantasías, no de Héctor, pero sí de otros, de que ya llega la solución milagrosa. Sería un poquito, pues no sé, peligroso es poco decir, de que esto funcionara de ese modo, sobre todo que sabemos que el destape, pues, del candidato del PRI no puede ser hasta más que dentro de un año, o sea, septiembre, octubre es el límite del año que entra, y ni modo que le encarguen Hacienda durante un año y se vaya. Desde López Portillo, nombrado por Echeverría, no habríamos visto una irresponsabilidad de ese tipo, ¿no? En cuanto al relanzamiento, pues sí me gustaría creer en él, pero no lo veo. O sea, la verdad, un nuevo enroque, porque este es un enroque, salvo la salida de Videgaray, pues no veo cómo pueda relanzar a alguien un gobierno con un mero enroque cuando ese gobierno está en un nivel de impopularidad tremendo. O sea, no hay casi nada que pueda hacer de toma de decisiones así importantes, y no creo que con un simple enroque pues pueda relanzar un gobierno que yo ya lo veo más bien en la lona. Pues hijo, llevamos ya cuánto tiempo diciendo que hay que relanzar y cambiar y darle reset y etcétera, pero yo creo que quizás los que hemos cometido el error somos nosotros de este lado, desde el análisis, de pensar que Peña puede ser diferente. Pues Peña es el que es, y creo que intuyo que no va a cambiar. Javier. Yo creo que si estamos hablando de reset, esta decisión equivale a apagar la computadora, no aprenderla. Y si solamente lo único que va a hacer es apagarla, yo creo que es una mala decisión. Es decir, no me queda del todo claro si la salida de Videgaray hace de Peña Nieto un presidente más fuerte o más débil. Si lo único que va a hacer es
sacar a Videgaray en una de esas lo hace más débil. ¿Por qué? Porque coincido plenamente con Jorge. Videgaray era, yo diría, incluso más que un primer ministro. Yo creo que era un amigo, yo creo que era el autor intelectual del proyecto de este gobierno, yo creo que era un cómplice político de Peña Nieto desde el Estado de México. Además, desde diciembre de 2012 venía funcionando como primer ministro. Entonces, dado el estilo de gobernar de Peña Nieto, me intriga cómo va a gobernar ahora Peña Nieto. ¿Significa que se va a ampliar el círculo? Pues no pareciera por el nombramiento, estos nombramientos. Significa que en fin, digo, hasta ahorita lo único que ha hecho con la salida de Videgaray es apagar la computadora. Yo sí creo que es posible prenderla y hacer ese famoso reseteo de su gobierno. Me queda, lo digo no porque lo veo claramente que lo vaya a hacer, eso también sospecho que a la hora de la hora no cambiará mucho, pero yo creo que sí es posible. Y más que pasar por nombramientos, quitar y poner a gente del gabinete, algo de eso tal vez habría que hacer, yo creo que tiene que ver más con actuar en ciertos temas. Hablamos de eso la semana pasada al hablar de qué podía hacer, y yo creo que pasa por el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero no, si quieren ahorita entramos a eso. En cuanto a mí, se ha vuelto una especie de secretario de relevo, como pitcher de relevo, y creo que esa es una Mariano Rivera. Esa es una función fundamental, ¿eh? Yo creo que tal vez debería de haber para todas las secretarías un secretario de relevo que entra a cerrar el sexenio. Pero ya estuvo con Calderón y ahora con Peña. En una de esas yo lo veo el más probable de transitar a un gabinete de López Obrador. Entonces ya dentro de otros 8 años puede ser el candidato de la unidad total y absoluta a la presidencia. Es sin lugar a duda un hombre sumamente competente, que tiene creo que el respeto de todos, etcétera, 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 ¿no? Yo con Jorge sí creo que lo hace menos posible como candidato, porque si hace lo que tiene que hacer, muchos piensan que va a haber una recesión. Y si no hace lo que tiene que hacer, muchos piensan que va a haber una recesión. Alguien tiene que tener la razón. Entonces yo creo que económicamente las cosas no pintan bien, y la culpa la tendrá, además de Peña Nieto, ¿no? Como siempre, también el secretario de Hacienda, quiero pensar. Pero yo creo que esto nos deja una buena lección, porque es cierto lo de Videgaray. Yo digo, no es ningún secreto que era una especie de primer ministro, confidente, amigo, etcétera. Pero eso yo lo he sostenido desde el principio, lo hizo un muy mal secretario de Hacienda. Porque es mi opinión que los digamos, indicadores hacendarios que deja Videgaray son muy malos, tanto en el tema económico, del crecimiento económico, pero sobre todo de las finanzas públicas. Yo por eso desde hace mucho decía que lo ideal es que hubieran movido a Videgaray de Hacienda a ser jefe de la oficina de la presidencia. Yo no entiendo por qué los presidentes en México se rehúsan a utilizar la figura del Chief of Staff. Unos lo han tenido, ¿no? La han tenido, sí, claro. Bueno, desde luego la tuvo Salinas con Córdoba, la tuvo Ernesto Zedillo con Liévano, ¿no? Aurelio Nuño lo tuvo, fíjate, lo tuvo muy bien Calderón el primer año, que fue de lo mejor con Muriño, y luego lo movió a la Secretaría de Gobernación. En fin, creo que esa ficha es muy importante. A mí, digo, ahora se va a Videgaray, ¿no? ¿Y qué queda, Héctor? Bueno, queda la computadora apagada, como dice Javier. Es decir, queda un gobierno más débil, lo ha dicho muy bien Jorge en un artículo, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo llenamos este hueco? Bueno, mi punto de vista es que el presidente tiene poder para llenar ese hueco. Yo no estoy apostando que lo va a utilizar, pero me parece que está lejos de ser un presidente que está ya derrotado, echado. Si está ahí es de alguna manera porque así se siente él y porque cree que no puede hacer nada más. Puede hacer muchísimo, muchísimo. Tiene más poder él, así como está de disminuido, que cualquiera de sus adversarios, que cualquier otro actor político presente en el país. Puede cambiar a su gabinete y traer gente de prestigio, no a los amigos, a los leales, que luego al final son tan leales que no te dicen ni siquiera bien cuando te estás equivocando y acaban induciéndote a unas equivocaciones mayores, sino a un gabinete de personajes con trayecto, con peso, con experiencia, del tamaño de este país, no pido más que eso. No necesariamente, por cierto, del PRI, no necesariamente compartido, hay una enorme cantidad de espacios
obvios que no están siendo llenados. El secretario de la Función Pública. ¿Cuánto tiempo llevan decidiendo el secretario de la Función Pública? Que porque lo tiene que hacer el Congreso, naturalmente que lo tiene que hacer el Congreso, pero si el presidente no está empujándolos, se pueden tardar todo el año entrante. Bueno, un nombramiento de un secretario de la Función Pública creíble, sólido, no gubernamental, no del grupito, no de la tribu, sino de la sociedad, le daría un pequeño respiro. Y el cambio de cinco secretarios de Estado serios, importantes, decisivos, más la conformación de su oficina, de la presidencia, creíble, estable y sólida para él, bueno, tendrías un gobierno distinto. Pero no digo que se va a levantar de ahí a las aprobaciones del 100%, digo nada más que va a parecer menos débil y menos disminuido de lo que está. Pero Héctor, claramente... O de lo que parece. Claramente, si nos vamos a los hechos, él no lo está leyendo así. Bueno, él no lo está percibiendo así. Digo, yo no puedo decir como lo lee él. Yo digo por eso, pero ¿cómo lo leo yo? Yo creo que él pues, quizás es más optimista de lo que está ocurriendo, quizás... Bueno. No sé, habría que preguntárselo. Lo que pasa es que es difícil preguntárselo, porque tampoco... digamos, sale al público, ¿no? Y la otra cosa que debería hacer es nombrar, el silencio de los pinos, nombrar por fin un vocero en el sentido de una gente que le dé la cara al público y que le conteste y les explique a los periodistas lo que los periodistas les quieren preguntar. Bueno, me parece que todo eso puede... A ver, son poderes que tiene el presidente que no están siendo utilizados. No dependen del Congreso o de otro actor. Jorge. Pues mira, es que quizás la pregunta es por qué Peña hasta el viernes pasado, cada cambio de gabinete que ha hecho más o menos han sido enroques. Va moviendo al mismo grupito, uno de otro lado a otro. Entonces, una es porque son los mejores y entonces ¿para qué va a cambiar a un equipo de éxito? Puede cambiarlos de lugar, pero lo han hecho tan bien todos en cada uno de los lugares donde han estado que no hay ninguna necesidad de deshacerse de ellos y sustituirlos con otros. Una segunda explicación sería tipo Calderón, un hombre inseguro, un hombre acomplejado que, bueno, pues prefiere rodearse de cuates, de gente que conoce, de su zona de confort, con los que está a gusto y que entonces no necesita, digamos, ni quiere buscar gente más allá de ese círculo. Y una tercera explicación posible, muy descabellada, que no tiene nada que ver ni con la historia de México ni con lo que ha sucedido en este sexenio, pero podría ser el tema de la complicidad. Digo, yo insisto que esto realmente es irreal, pero pues si podemos fantasear unos y otros, pues yo también tener mis propias ideas fantasiosas, que quizás son los mismos porque solo le tiene confianza a estos para que estén viéndole las placas, para que estén viendo desde adentro hacia afuera, para que estén al tanto de los asuntos, porque sí son de confianza ¿para qué? Pues de confianza para estar en el ajo y para no denunciar lo que está sucediendo. Porque esas sí son confianzas de verdad. No puedes tener a gente desconocida, por muy competente que sea, en la cocina o en la caja de seguridad del banco, ¿no? Ahí no quieres tener gente que no sean tuyos, ¿verdad? Déjame decirle a Jorge, pero insisto, es una hipótesis muy irreal. Es una hipótesis irreal que hace Jorge, linda, pero haz de cuenta que pulgada con pulgada con la idea de la mafia del poder. Pues entonces, la idea de un gobierno, de un gabinete completo que está ahí gracias a la complicidad y debido a la complicidad. Yo, obviamente, me parece imposible imaginar la política misma sin complicidades. Me cuesta más trabajo con la política mexicana, que es una política tan distinta de la que hemos visto en otras partes del mundo, pero en general la política... Siempre hay, claro. Ahora, que todos los que están ahí porque son cómplices, pues es una manera más elegante, más refinada de plantear la misma hipótesis de López Obrador de que no es un gobierno, sino es la mafia de la complicidad. Ahora no es demasiado. Tenemos que hacer una breve pausa, pero porque esto se puede poner muy mal y de hecho el autor de la tesis de la mafia del poder dice que, oigan, ya tampoco le tiren tanto a Peña Nieto porque no quiere que lo derrumben. No quiere que llegar con una casa en escombros, ¿no? Porque él ya se hace presidente. Pero yo creo que hagamos una pausa, Javier, si te parece, y regresamos a analizar
este ambiente que se está viviendo en donde incluso ya hay pedidos muy serios, va a haber una manifestación de que renuncie el presidente, lo cual, por cierto, es una barbaridad. No se dan cuenta de lo que eso significaría. Digo, entre otras cosas, que Osorio Chong sería el próximo presidente de México. Yo creo que es una finta. Pero bueno. en fin, pero regresamos, si te parece, a cómo se puede poner esto después de los cambios del gabinete del presidente Peña Nieto, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinión.